Ok, la hermenéutica. ¿De dónde viene esa palabra, hermenéutica? No quiero hablar de muchas cosas extra bíblicas, pero para ustedes los curiosos, el término viene de un dios griego, Hermes, que era el intérprete de los dioses. Se usa una vez en griego en la escritura, así que esto viene siendo más importante para nosotros en Lucas 24, versículo 27. Aunque la Reina Valera lo traduce como declaraba, pero dice ahí, Lucas 24, 27, que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús en la escritura les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, en el contexto, recuerdan, ahí hay una sección larga, dos hombres en camino a Emaús, ven todo lo que había ocurrido allí en Jerusalén con la muerte de Jesucristo, y salen después y están hablando de todo, y Jesucristo aparece allí y comienza a hablar con ellos. Y dice allí de que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, es la palabra que viene de la raíz hermeneo en griego, les declaraba, es decir, les interpretaba en todas las escrituras lo que de él decían. Ellos habían entendido el Antiguo Testamento de cierta forma, habían entendido a Moisés y los profetas, pero no bien. Ellos habían mal interpretado las escrituras porque pensaron que el Mesías iba a ser cierta persona y cuando vino no le reconocieron. Cuando murió, pensó, hoy, pensé que era el Mesías, pero tal vez no. Pero morir era precisamente lo que el Mesías tenía que hacer. Entonces ellos habían mal interpretado la escritura. Jesucristo viene, llega a su lado y él les declaraba, dice Reina Valera, pero la idea es de que interpretaba, les ayudaba a interpretar correctamente al Antiguo Testamento y ver, sabes que todo hablaba de mí. La ley era nuestro ayo. La idea era apuntarlos hacia mí. Si no reconocen eso, es que perdieron el punto de todo. Entonces, la idea es de que la hermenéutica habla de cómo interpretar correctamente a las escrituras. Ahora, una definición clásica de la palabra hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Si buscas un diccionario y buscas la palabra hermenéutica, es la ciencia de la interpretación. No me gusta esa definición, no lo voy a usar. ¿Por qué? Bueno, tal vez hace 200, 300 años, cuando nuestros hermanos piadosos crearon esa definición de que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación, era muy bien. Pero hoy en día, cuando nosotros pensamos en la ciencia, ¿en qué pensamos? Pensamos en los científicos que hablan de la gran explosión, el Big Bang, de muchas teorías necias de hombres que no conocen a Dios. Y la hermenéutica no debe ser así. Ahora, tal vez hace 300 años, la ciencia era algo más fija, ¿no? Si pensamos en la definición de ciencia, la Real Academia Española dice ciencia, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, de los que se deducen principios y leyes generales. Es decir, la palabra ciencia, ¿qué debe de ser? Bueno, ciencia debe ser un científico observando algo, extrayendo principios, yendo a su laboratorio, reproduciendo lo que observó y luego estableciendo leyes en base a lo que ha observado y a lo que ha reproducido en su laboratorio. Pero hoy en día la ciencia, o sea, no tiene que ver mucho de esto. Tiene que ver con muchas teorías. Entonces, tal vez era una buena definición. Yo creo que ahora ya no tanto. Porque la ciencia ahora es muy subjetiva y nuestra interpretación de la vida nunca debe ser subjetiva. Debe ser basada en principios fijos que no cambian. Porque se basan en
los principios eternos que Dios ha dejado en su palabra, ¿no? Si queremos saber cómo interpretar la Biblia, la única respuesta puede llegar ¿desde dónde? Desde la Biblia misma, desde Dios mismo. Y su palabra no cambia. Entonces, nuestras reglas de cómo interpretar la Biblia no pueden cambiar. Hoy en día es interesante el paralelismo entre lo que hacemos hoy en día con ciencia y lo que hacemos con la Biblia, ¿no? De que también a veces nuestra interpretación es muy subjetiva. Vas a muchas iglesias y todo tiene que ver con, bueno, ¿qué significa eso para ti? Y tú explicas lo que significa para ti. Y luego, ¿qué significa para ti? Y tú hablas lo que significa para ti. ¿Y qué significa para ti? Para mí esto significa como que la escritura pudiera significar 4 cosas distintas. La misma frase. La única cosa que importa es ¿qué significa para Dios, el juez del universo? O sea, no quiero ser como grosero, pero a veces cuando estoy en un lugar así, alguien, para mí eso, como que perdóname, pero no me importa lo que significa para ti, porque tú no me vas a juzgar. Dios me va a juzgar, de acuerdo a lo que Él significó cuando lo escribió. Eso es lo que me importa, saber qué significa en su mente. Entonces, no puede ser así muy subjetivo. Tiene que ser según lo que Dios ha dicho. Entonces, la hermenéutica es el estudio de las reglas que Dios ha establecido en su palabra en cuanto a cómo interpretarlo. Entonces, eso es la definición que yo uso. No tienen que memorizarlo, nada de esto, pero para que tengan una idea de lo que estoy diciendo. El estudio de cómo interpretar el significado de la Biblia. A lo mejor parece como redundante, porque decir cómo interpretar el significado en vez de simplemente decir cómo interpretar la Biblia. Quise enfatizar el hecho de que hay un significado ahí. Y la meta es encontrarlo. Nosotros tenemos que observar y estudiar y encontrar el significado de la Biblia. Bueno, unas cosas antes de llegar a los principios y saber cómo interpretar la Biblia. Primero, establecer que es importante. Doy por sentado que ustedes ya creen esto, por eso están acá, pero para repasar algunas cosas. Es importante saber cómo estudiar la Biblia, cómo interpretar la Biblia. Primera razón, porque Dios nos manda, es una orden, Dios nos manda, no lo he mencionado, pero ven de que en los espacios que ustedes están llenando, yo los tengo subrayados para que vean qué palabra deben poner allí. Dios nos manda a interpretar su palabra correctamente. Según Timoteo 2:15 dice, procura, es un mandato, con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o traza rectamente, usa bien la palabra de verdad, que interpreta correctamente la palabra de verdad. La idea es de que es un mandato. Así que si Dios nos dice, hay que interpretar y usar bien las escrituras, la verdad. Si no lo haces, ¿cómo se llama esto? Pecado. Pecado. Y a veces como que no queremos decir esto porque no suena humilde, o no sé, pero muchas veces tenemos un concepto falso de lo que es humildad. Y como que hoy en día, ¿tú crees que Jesucristo es algo? Yo creo que es así un poco distinto, pero está bien, tú puedes creer lo que quieras. ¿Quién soy yo para juzgar? Y como que eso es humildad. Eso no es humildad, eso es necedad. Solamente puede haber una verdad. Dios es quien dice que es, o es un mentiroso. Entonces, si tú interpretas la Biblia de cierta forma, y yo lo interpreto de otra forma, solamente hay algunas opciones. O tú estás bien y yo estoy mal en mi interpretación, o yo estoy bien y tú estás mal, o los dos estamos mal. Pero no hay otras opciones, solo esas tres. Entonces, claro que la forma que yo explico esto a un hermano
debo hacerlo con humildad y no decir eres un necio y no sabes la Biblia. Y no, claro que no. Voy a animarlo con mucho amor, con mucha humildad. Pero el punto es que solamente puede haber un significado. Y si interpretamos incorrectamente la Biblia, es pecaminoso. Porque Dios nos manda, nos ordena, nos exhorta a interpretar correctamente a su palabra. Segunda razón. La hermenéutica cambia la forma que entendemos y obedecemos la Biblia. Esto es muy importante, porque la hermenéutica, el estudio de cómo interpretar la Biblia, cambia la forma que entendemos, cambia la forma que interpretamos la Biblia. Lo que entendemos en la Biblia es lo que nosotros luego hacemos. Entonces, si yo leo unas instrucciones, es la ilustración del coche que está todo revuelto. Si yo leo mal las instrucciones, luego edifico la cosa mal, ¿no? Si interpreto mal las instrucciones que Dios me da en su escritura, luego ¿qué hago? Hago las cosas mal, ¿no? No puedo obedecer a Dios correctamente si no entiendo su palabra correctamente. ¿Me explico? Si no entiendo, si mal interpreto un mandato de Dios, no puedo obedecerlo. Si Dios me ordena, me manda a adorarlo de cierta forma y no lo interpreto bien, entonces no lo adoro como me lo está pidiendo. Esto, claro, otra vez llega a ser pecaminoso, algo que no queremos hacer. Ahora, voy a ser un poco académico con ustedes unos momentos acá. Una presuposición. Hablar de algo que tiene que ver con la interpretación. ¿Qué significa la palabra presuposición? Habla de algo que asume antes de leer el texto. Es un preentendimiento. Es llegar al texto con algo ya decidido, algo que lo das por sentado antes de leer la escritura. Y el punto es que todos nosotros llegamos a la Biblia y abrimos la Biblia con muchas ideas ya en nuestras mentes. La escritura es clara en muchos lugares al decirnos que debemos leer la Biblia como niños, no llegar allí con muchas ideas, muchas cosas ya decididas, sino que debemos llegar allí a la escritura y leerlo como un niño y obedecerlo, ¿no? Sin tratar de cambiarlo no, simplemente leer qué dice, entonces eso es lo que voy a hacer. ¿Qué dice eso? Eso es lo que voy a hacer entonces. No complicarlo demasiado. Y somos muy dados a esto. Tratamos de espiritualizar la Biblia y sacar un significado ahí profundo. Y luego no hacemos lo que dice. O sea, lo que dice está claro. Pero luego, esto es que no, es que dice que hay que orar siempre, sin cesar. Eso no es complicado. Hazlo, ¿no? Pero, bueno, ejemplos de unas presuposiciones equivocadas. Cosas que, por decirlo así, damos por sentado y no debemos. Primero, no hay milagros. Esto es tal vez no muchos de nosotros, pero los liberales que leemos en los comentarios, muchos hoy en día estudian la Biblia de forma académica. No lo creen, pero lo estudian como un libro. Muchos seminarios, o sea, llenos de gente que estudian la Biblia como cualquier otra carrera, ¿no? Para ganar dinero y quién sabe qué. Pero estudian la Biblia y no creen en los milagros de la Biblia. Entonces, los explica de otra forma. Y Mateo 14 es un ejemplo de esto. Ustedes recuerdan la historia de que Jesucristo repartía comida para 5,000 hombres, y mujeres y niños, etc. Entonces, si lees un comentarista liberal que no cree en los milagros, ¿cómo interpreta esto? Bueno, dice de que el niño llega ahí con su almuerzo
Y toda la multitud, todos tenían comida. Pero hubo como 20,000 personas ahí. Eso es mentira, estoy explicando cómo lo explican ellos. Dicen que hay como 20,000 personas. Y todos en sus bolsas como que tenían un poco de pan, un poco de comida, pero pensaban, si saco comida voy a tener que compartir y con 20,000 personas no me queda nada para mí mismo. Estaban siendo muy orgullosos. Entonces, durante días nada más reservaba su comida así, sin decirlo a nadie. Y luego Jesucristo recibe al niño y el niño tan dulce comienza a compartir su comida y eso anima a los demás a abrir sus bolsas y hasta sobró la comida. ¡Qué milagro! Después de todo. Y nos reímos porque nos parece ridículo y lo es. El punto es que la interpretación no es lo que está tan mal, lo que está mal es la presuposición de que no hay milagros. ¿Por qué? Porque si es cierto, no lo es, pero si es cierto que no hay milagros, esa interpretación no está tan mal. O sea, lo que está mal es el hecho de que sí hay milagros. ¿Me explico? Jesucristo sí hizo un milagro, pero si no hizo un milagro, ¿cómo vas a explicar ese texto? Esa explicación probablemente es la mejor explicación si no hubo un milagro. Entonces, el punto es de que nosotros tenemos que analizar las presuposiciones que llevamos al texto. En un sentido, tratar de quitarlos de nuestras mentes. Normalmente cuando llegamos a este punto de la clase, oye, presuposiciones y como que, hermano, yo simplemente quiero saber cómo leer la Biblia. Y como que, sí, puedo ver sus ojos. Como que la idea es que estás echando mucha crema al taco y estás complicándolo demasiado, simplemente es cuestión de leerlo y creerlo y obedecerlo. Y estoy de acuerdo, el punto es de que el crema ya está ahí en el taco, ¿no? Ya llevamos esas presuposiciones al texto y la idea es tratar de quitar todo y llegar al texto como un niño y creerlo. Segunda presuposición, que es muy común entre comentaristas más evangélicas, es poner la ciencia a la par de la Biblia. Poner la ciencia a la par de la Biblia. Es decir, bueno, la Biblia dice esto. La Biblia dice que Adán y Eva son personas reales que pecaron, pero los científicos dicen que eso no puede ser. Los científicos dicen que nosotros llegamos a ser desde unos changos y ustedes saben el resto de la historia. ¿Cómo vamos o sea, lo ponen a la par, cómo vamos a entender las dos verdades simultáneamente? Comenzamos a hacer concesiones con lo que la palabra de Dios dice para que sea compatible con lo que los científicos dicen. Eso está mal. El punto es que esto es muy peligroso cuando ponemos una ciencia, una filosofía, algo a la par con la Biblia. La Biblia es la única autoridad, suprema autoridad. Todo lo demás tiene que estar sujetada, ¿no? Entonces, si la Biblia dice que toda la creación fue creada en 6 días, ¿fue creado en cuántos días? En 6, porque es lo que dice. Y el problema es que cuando tú tratas de combinar lo que dice un científico que odia a Dios con lo que dice la Biblia, te metes en muchos problemas. Les voy a dar un ejemplo. El científico necio, incrédulo que dice todo lo de la evolución, o incluso, no lo voy a llamar un necio porque es mi hermano, pero un hermano que cree en una combinación de la evolución deística, de que Dios creó a través de la evolución. El problema cuando tratamos de combinar las dos cosas es de que la Biblia dice, por ejemplo, de que la muerte no entró en el mundo hasta ¿qué momento? El momento Génesis 3 cuando Adán y Eva pecaron, ¿no? Adán y Eva pecaron y esto introdujo la muerte en el mundo. Luego todos nosotros morimos. Con todas las demás teorías,
de gente que dice, bueno, sí, Dios creó en 6 días, pero día significa largo tiempo. O de que Dios creó todo y luego todo cayó en pecado, tuvo que hacerlo de nuevo. Hay muchas teorías. El problema es que con todas esas teorías, la muerte existe antes del pecado, ¿no? De que muchos animales muriendo antes de que Adán y Eva existieran y pecaran. Es decir, que Dios creó la muerte, lo llamó bueno de gran manera antes de que Adán y Eva pecaran. Esto es una acusación muy fuerte en contra de Dios, ¿no? Hablaremos de todo eso cuando entramos en Génesis, pero el punto es que no podemos poner a ninguna otra cosa a la par con la Biblia. La Biblia es la única y suprema autoridad sobre todo. Otra cosa que hacemos es poner las experiencias a la par de la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? No sé ustedes, pero yo recuerdo el momento cuando yo decidí dedicar mi vida a Jesucristo, arrepentirme y entregar mi vida, creer en Él. Yo recuerdo lo que sentí, yo recuerdo yendo al frente de la iglesia, poniéndome de rodillas, y recuerdo el momento cuando yo busqué a Dios y decidí darle mi vida y amarle. Esto es mi experiencia. Yo no tengo ninguna experiencia de que Dios me haya venido, antes a decirme, ¿sabes qué? Yo te voy a buscar, yo te voy a amar, y eso fue la razón por la cual yo me arrepentí. Yo primero decidí, en mi experiencia, yo primero decidí amar a Dios y luego recibí la salvación. Esto es mi experiencia. De que viviendo en el mundo toda mi vida y luego en un momento decidí yo entregarle mi vida. El problema con esto es que luego leo en las Escrituras, en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que interpretar mis experiencias a la luz de la Escritura. La Escritura interpreta mis experiencias, no al revés. Mis experiencias no pueden interpretar la Escritura. Yo no puedo decir, bueno, así no lo recuerdo. Yo recuerdo que fue todo lo opuesto. Yo decidí primero amarle a Dios y luego Él contestó mi oración. No, yo me someto y dejo que la Escritura interprete mis experiencias y digo, gracias, Señor. Aunque no lo pude percibir, sé que tú me estabas buscando. Cuando yo andaba ahí vago en el mundo y no quería pensar nada de ti, y estaba así como los demás, odiándote con todas mis acciones y mis actitudes, tú mandaste a tu Hijo Jesucristo para morir por mí y tú me traíste una persona para hablar del Evangelio y tú hiciste todo antes. Tú me amaste primero. Yo en mi experiencia pienso que te busqué, pero Romanos 3, nadie busca a Dios. Si has encontrado a Dios es porque Él te buscó primero. Entonces, la Escritura interpreta mi experiencia, no al revés. Otro ejemplo, mucho más controversial, 1 Corintios 14. Vamos a hablar un segundo de las lenguas, pero nada más un segundo. Voy a hablarles de la experiencia de algunos. Dice en el versículo 27, hágase todo para edificación, versículo 27, 1 Corintios 14, 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por uno, y uno interprete. Entonces, sé que ustedes tienen la misma experiencia. Entro en una iglesia y 50 personas hablando en lenguas en el servicio, todo simultáneo, todo sin traducción. Todos seguros de que viene de Dios y que es correcto y están adorando a Dios. Y digo, no voy a debatir ni hablar de las lenguas, simplemente hablar de ese versículo,
de que dice que adentro de la iglesia, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Si lo vas a hacer en la iglesia, adentro de la iglesia, mandato de Dios, máximo 3, tiene que ser por turno y tiene que haber traducción. Entonces, si tú me dices que entras allí y hay 20 personas seguros en su experiencia diciéndome, Dios está hablando a través de mí, y estas 20 personas simultáneamente y sin traducción, les digo, ¿sabes qué? Tu experiencia está interpretando este versículo y tienes que invertirlo. Porque no sabes lo que dices. La Escritura dice de que tiene que ser así. Tiene que ser así. No hay otra opción, ¿no? Entonces, otra vez hay que interpretar mis experiencias a través de lo que la Escritura dice, no al revés. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, para Dios. Entonces el punto otra vez no es para debatir las lenguas, eso será en otro momento. El punto es, si alguien me dice de que está hablando simultáneamente con 30 personas allí en la iglesia en lenguas y que está adorando y agradando a Dios, yo pienso lo que agradaría a Dios sería callarse, porque es lo que Él dice, ¿no? Porque no se debe de hacer así. Entonces la Escritura, así debemos venir a la Escritura, listos para tirar a la basura todo lo que pensamos y sentimos y hemos experimentado, para temblar ante lo que dice y cambiar todo lo que pensamos y hacemos de acuerdo a lo que nos dice.